Usted no le ponga mente, yo cometo muchos errores al hablar, soy tartamudo a veces, me equivoco tanto, pero usted no le ponga asunto a eso. Usted ponga el asunto al mensaje que Dios trae, porque es a eso a lo que nosotros venimos. Amén. Así es de que el mensaje de Dios es aquel que usted tiene que atesorar en su corazón. Abrácelo, abra su corazón, abra su espíritu en este día, porque Dios, déjeme decirle que su palabra declara el profeta Isaías diciendo que así como Dios hace descender el agua y la nieve a la tierra y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace producir y cosechar y da semilla al que siembra y pan al que come. Amén. Así de que si usted ha venido el día de hoy por una semilla, si ha venido por un pan que descendió del cielo, que es Cristo Jesús, usted recibirá en el día de hoy el regalo que Dios tiene preparado para usted. Amén. Así de que dicho esto, mis amados, los que se puedan poner de pie, los que no pueden permanecer así porque Dios conoce sus corazones, pero los que se puedan poner de pie, yo los invito, vamos a ir a la palabra del Señor y la vamos a abrir en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo 28, sus versículos del 1 al 7, hay una porción tan preciosa de la cual en el día de hoy se está celebrando. Recuerde de que en el día de hoy, a nivel mundial, dije el domingo pasado, todos aquellos que nos movemos bajo un calendario llamado gregoriano o greco-gregoriano, greco-romano, del cual nos movemos, que ha venido de Roma, estaremos celebrando el domingo de resurrección precisamente en el día de hoy. Así es de que si ese mismo sentir estamos, conectémonos en el Espíritu y sabremos que Dios tendrá gozo a través de lo que cada uno de nosotros exprese en este día. Amén. Estén bien, mis amados, en el libro de Mateo. Veamos el capítulo 28. Vamos a tener lectura de sus primeros 7 versículos, del 1 al 7. Vamos a leer una porción de la cual tiene por título Resurrección de Jesús. Así es de que es el tema del día de hoy, la resurrección de Jesús. El domingo de resurrección, como algunos dicen, o el domingo de Pascua, como algunos lo tienen, pero es el mismo día, bajo el mismo evento, lo cual en este día vamos a estar viendo. Amén. En el libro de Mateo, capítulo 28, veamos sus versículos del 1 al 7, y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, mi Rey, yo me posiciono una vez más como un instrumento que tú has levantado para que tu mensaje sea escuchado por tu pueblo, Padre. Soy un ser mortal como cualquiera, pero soy un instrumento que ahora se despoja, Padre, de su humanidad. Pongo mis labios, mi corazón, pongo mi ser a tu servicio, Padre, para que seas tú hablando a todo aquel que abre su espíritu, su oído, su corazón, para que seas tú entrando a sus vidas y generando vida en cada uno de ellos, Padre. Descienda con poder tu presencia sobre esta casa. Que expulses, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús, todo aquello que no viene de ti, oh Dios. Toda fuente negativa que no desciende de ti, oh Padre, por la sangre bendita de Cristo. Cubrimos este lugar con tu presencia y proclamamos que este es un altar del cual subirá incienso grato hasta el trono de tu gracia y llegará fragante hasta tu divina presencia. Toca, Padre, cada corazón, toca cada espíritu. Abre, oh Dios, cada uno de aquellos que hemos llegado con esa perspectiva de que tú nos hables, que nos des, oh Dios, el alineamiento y la dirección para poder seguir bajo tu dirección y no la nuestra en los días que nos permitas acá sobre la faz de la tierra. Te bendecimos, Padre, exaltamos tu nombre y te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, en esta hora te oramos con acción de gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Gracias a todos, mi Dios, por esta bella oportunidad, de verdad, que ya pues
nos disfrutamos, gozamos, porque hay hermanos a los que en algún tiempo nos vimos en otros lugares, pero por alguna razón Dios nos ha hecho evolucionar cada uno en su lugar, pero nos ha unido, nos ha conectado en el mismo lugar. Yo platicaba ya hace un tiempo con un pastor de una denominación que son bien pasivos, son calmados, casi no les gusta pues disfrutar la presencia del Espíritu Santo, no lo proclaman. Y él me decía, porque ustedes y nosotros somos iguales, ustedes lo hacen a su manera, nosotros a nuestra manera, cada uno va en una dirección diferente, pero al final todos nos vamos a conectar en un punto. Amén. Amén. Así que la palabra declara que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Así de que en el día de hoy vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y dije ya, vamos a ver lo que en el día de hoy se celebra a nivel mundial, conocido como el Domingo de Resurrección, la fiesta mayor que tiene la cristianidad. Nosotros como iglesia, déjenme decirle que se pueden celebrar otras fiestas. De hecho, hemos tenido algunas conmemoraciones de, por ejemplo, el nacimiento de Cristo, sabiendo que pues no fue su fecha, pero lo usamos como pretexto para proclamar el Evangelio. Así de que en el día de hoy, usamos el día de hoy con conocimiento de que es una fecha que ha sido dada a la iglesia, para que la use como instrumento para poder llevar el Evangelio. Este es un día en el cual nosotros podemos hacer uso, para poder usar de esta excusa, una razón, para poder presentar a Cristo. Amén. Así de que esta es la fiesta de la cual la iglesia tiene victoria. De hecho, la salmista ya hablaba algo de eso, se anticipaba el tema y hablaba que era la victoria de la iglesia, lo cual es. Vamos a ver más adelante por qué es que la resurrección para algunos marca una gran victoria, para otros marca un signo de interrogación y para otros es ausente, que no quieren, no saben, no les interesa realmente lo que en el día de hoy en nuestros corazones como cristianos nosotros en fe recibimos, proclamando que Jesucristo resucitó de entre los muertos y ha dado vida a la iglesia, y con ello a usted y a mí nos ha dado una oportunidad mayor de ser redimidos delante del Padre y poder disfrutar en su presencia de manera eterna. Amén. Así de que en el día de hoy vamos a ver por qué a su vez hay controversia. El domingo pasado hablábamos acerca de el Domingo de Ramos, o sea, la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, y veíamos cómo de alguna manera como que causa controversia su entrada, controversia, y ahora también su resurrección viene a causar controversia. De hecho, la resurrección, déjeme decirle que es lo que en términos seculares decimos, le puso la tapa al pomo. O sea, el cierre de la Semana Santa viene a culminar precisamente en este evento magno. Digo magno porque es el evento trascendental, es el evento mayor, es el evento de mayor relevancia, de mayor importancia, porque marca la victoria de todo el recorrido que durante la semana se hizo. La resurrección de Cristo viene a marcar el sello de garantía de que toda la semana había sido preparada, pero con un solo propósito, para llegar al último día y con ello dar la victoria a todo aquel que, como usted y como yo hasta el día de hoy, proclamamos que, como dice el cántico, Cristo no está muerto, Cristo no está en un escapulario, Cristo no está en una cruz pendiendo en una cadena, Cristo no está pidiendo misericordia en algunos pechos como se ve en el campo secular, sino el Cristo al cual venimos a proclamar en el día de hoy no necesita que a las 12 del 24 de diciembre sea levantado para que entonces lo puedan ver que el niño se levantó y está vivo. No. El Cristo que venimos a proclamar en este día, déjeme decirle que es aquel que ni la tumba venció, es aquel que proclamó a la muerte: oh muerte, ¿dónde está tu sepulcro? ¿Dónde está tu victoria? Amén. Así es que es ese Cristo que en este lugar vamos a proclamar, y es a ese Cristo del cual usted y yo viene a nutrirse. Usted no viene por mí, usted y yo venimos por una sola razón. Lo que nos unifica no importa. Usted y yo tenemos diferentes necesidades, estamos pasando quizá diferentes pruebas para hacer que Dios nos hace crecer y pulirnos para que seamos cada vez más eficientes para Él en su reino. Pero déjeme decirle que una cosa nos unifica a usted y a mí, y esa es la necesidad de que el reino de Dios sea vida en nosotros, que se encarne, que nuestro ser proclame la grandeza de Cristo, que se levantó de entre los muertos, que resucitó para dar vida a aquellos que, como usted y yo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice Romanos 3:23, pero ahora nosotros
déjeme decirle que después de que Él metió su mano en el lodo cenagoso, nos limpió. Ahora usted y yo, la palabra declara que tenemos ropas blancas emblanquecidas en la sangre de Cristo, y que usted y yo ya no somos del montón, ya no somos de una sociedad que nos marca, quizá como el nivel más bajo de economía, sino ahora en Cristo Jesús somos reyes y sacerdotes para Dios delante del Padre, para que usted y yo proclamemos las grandezas del reino en el tiempo que, como dije antes, la generación que para usted y para mí nos ha sido entregada. Amén. Necesario es que reconozcamos que si llegamos a vivir los años que vivamos, si los pasamos como Matusalén 965, de nada sirve si no marcamos historia. Pero usted y yo podemos vivir el tiempo que vivamos, pero que lo vivamos con entendimiento. Todo aquel que ha vivido por los años que viva, pero si no ha descubierto su propósito, la razón de por cuál ha llegado acá a la vida, déjeme decirle que de nada le ha servido pasar los años que pasó. Pueden hacer las cosas que puedan hacer allá afuera, pueden tener los bienes que puedan tener, pueden tener los números que no puedan contar, quizá en una cuenta de banco, pero déjeme decirle que Jesucristo dijo: porque de nada sirve al hombre ganar al mundo si perdiere su alma. O que pues, ¿qué recompensa entregará el hombre por su alma? O sea, nada de lo material puede llenar el requisito del alma, puesto que la palabra declara que el alma no tiene un valor material, sino que el alma para usted y para mí es una porción de la presencia de Dios puesta en un cuerpo del cual usted y yo somos protagonistas. ¿Amén? Así de que la esencia suya y la esencia mía, déjenme decirle que no es la vestidura que traemos, no es el cuerpo que quizá tenga defectos, no es el cuerpo que tenga lo que tenga, aunque tenga tal vez cirugía plástica, no es eso. La esencia suya y la esencia mía, déjenme decirle, que está dentro de nosotros, en el hombre espiritual que Dios ha puesto dentro, porque ese es el valor mayor que usted y yo tenemos delante de los benditos ojos de Dios. Amén. Así es de que una semana, puesto que se llama Semana Santa, y una semana se compone de los 7 días, como ya sabemos. Una Semana Santa, se llama Santa porque significa separada para movimientos o actos sacros, actos santos, actos que son dedicados directamente a la voluntad de Dios. O sea, los santos, nosotros somos santos, puesto que hemos sido separados y no necesitamos estar en una vitrina. Podemos ganar porque nuestra santidad está, porque hemos sido ya apartados con un propósito diferente al cual el mundo está allá afuera. Amén. Así de que 7 acontecimientos han ocurrido en una semana, de la cual usted y yo vamos a ver, como dije antes, cómo es que la tapa es puesta al final de los 7 días, pero llena un propósito del cual usted y yo estábamos esperando. Yo sé que usted estaba esperando allá quizá en la oscuridad como yo, en el pecado, cuando ya estábamos vencidos, cuando ya estábamos cansados, cuando ya decíamos basta ya de tanta negatividad, basta ya, como decía Noé, al mirar tanta perdición en su generación, basta ya, como decían quizá los que estaban como Lot, que estaban viendo cómo Sodoma y Gomorra se hundían en negatividad delante de los ojos de Dios, pero nosotros basta ya. Cuando decimos ya no más pecado, ya mi integridad interna quiere cambiar, hay algo dentro de mí, hay un espíritu dentro de mí que proclama algo mayor, que declara que la carne no es aquella que tiene que mandarme, sino algo dentro de mí tiene que mandar a lo que afuera se expresa a través del cuerpo. Amén. Así de que 7 actividades, 7 eventos. Vimos el domingo pasado cómo fue que Cristo llegó a Jerusalén de manera triunfal. Digo triunfal porque aunque despuesito de esos días comenzaron a proclamar algo que se conocía como sacrifícalo. Al principio, cuando Jesucristo entra, toda la gente, toda la algarabía, como dice Zacarías 9:9, que cuando él ya había profetizado Dios a través de Zacarías, decía que llegaría su rey a Jerusalén. Oh, Jerusalén, hija de Sión, acá viene tu rey que entra en un pollino, en un asno, en un hijo de asna. Sé con gran júbilo, sé con gran alegría, porque llega tu rey ciertamente de una manera humilde. Vimos cómo Jesucristo entraba ciertamente a Jerusalén de una manera victoriosa. Y aunque para muchos no fue victoria, puesto que aquellos que al principio gritaban con algarabía, aquellos que tiraban sus mantos, aquellos que tiraban hojas de palma, aquellos que tiraban ramas de árboles y gritaban, oh sana, bendito al que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad.
todas las expresiones de amor que en ese entonces los hombres proclamaron, déjeme decirle que a los poquitos días de esa misma semana, ellos mismos proclamaban unas palabras de juicio diciendo en contra de Jesús: sacrifícalo, crucifícalo, que muera. Todas las palabras de bien que hablaron antes se volvieron negativas días después. Pero ¿qué ocurrió durante esa semana? Déjeme decirle que el domingo ciertamente Jesucristo entra. Lunes y martes Jesucristo sabe que los días acá en la tierra se le están terminando, porque 7 días le quedaban físicamente para estar acá en la tierra. O sea, ¿qué haría alguien que le dijera: te quedan tantos días acá en la tierra, necesitas agilizar? Yo recuerdo hace ya unos años, la primera vez que Dios me permitió llegar a mi país, y estaba yo 25 días allá, y las 2 noches anteriores me salía a sentar a la banqueta de mi casa, me daban las 12, 1, 2 de la mañana, y mi papá me decía: hijo, éntrate, ya es tarde, ven a acostarte. Y yo le decía: no, tiempo para acostar y para dormir voy a tener bastante allá, pero yo quiero disfrutar cada instante que yo voy a estar acá con ustedes, así de que yo disfruto cada momento. Y eso que era solo un tiempo de ausencia, pero aquel que viene, que vino y que ya hizo hacer la obra y que va a regresar por nosotros como iglesia, déjeme decirle que él sabía que su tiempo estaba medido, él sabía que su tiempo se acortaba, él sabía que la obra estaba por culminar, pero él sabía que cada instante que a él le quedaba tenía que usarlo al máximo para voluntad del Padre, pero para beneficio nuestro, porque lo que Cristo hizo, dejar su trono, decirle: Padre, heme aquí, envíame a mí, yo iré por aquellos. Las generaciones se están perdiendo, están yéndose por generaciones al Seol a causa de la ausencia de la justicia que tú vas a mandar a través de mí. Padre, yo voy a ir, y todo ese tiempo que Cristo estaba ya ausente de la tierra, déjeme decirle que él quería hacer uso en los instantes últimos que a él le quedaba para vida. Amén. O sea, para cada ser humano era necesario que Cristo tuviera tiempo suficiente para que pudiera proclamar. Pero déjeme decirle que el plan de Dios es tan perfecto, el tiempo de Dios fue tan exacto, que el día que Cristo entró a Jerusalén era el día calendario profético de Dios que marcaba, a través del cual la historia iba a cambiar su rumbo. Ya al pueblo de Israel le había sido dicho por el profeta Daniel 9:24: Daniel, 70 semanas son establecidas para ti, para tu pueblo Israel y para tu santa ciudad Jerusalén. 70 semanas. 7 semanas, dice, le dijo al ángel, el profeta, le dijo: ciertamente 7 semanas en las cuales serán restaurados los muros de Jerusalén. 62 semanas llegará el príncipe, el rey de paz, el Mesías, el ungido, y se le quitará la vida. O sea, Jesucristo no entró en ese domingo de Ramos simplemente porque no tenía que hacer. De hecho, cuando usted mira en el libro de Juan 2:4, Jesucristo le dice: madre, ¿qué tienes contra mí? Estamos ciertamente en la boda de Caná y ellos se han quedado sin vino, pero tú quieres que yo ya convierta el agua en vino si mi tiempo aún no ha llegado. Madre, ¿qué tienes contra mí? Mi tiempo aún no ha llegado. Y se da cuenta cuando en el libro del mismo Juan 7:14, cuando sus hermanos le decían: hey, si tú estás aquí en Galilea, si estás haciendo milagros y estás oculto, estás escondido y quieres glorificarte, ¿por qué entonces no bajas a Judea para que todos los demás vean tus milagros? Pero vea usted el poder de las palabras de Jesucristo. Jesucristo le dice a sus mismos hermanos biológicos, a sus mismos hermanos de sangre: ciertamente mi tiempo no ha llegado. El tiempo de ustedes está presto. Ustedes pueden hacer lo que quieran con su tiempo, pero yo mi tiempo ya lo tengo medido de una manera meticulosa. Amén. Así de que, ¿qué fue lo que pasó en esos 7 días de esa Semana Santa? Déjeme decirle que lunes y martes Jesucristo proclamó el Evangelio en las sinagogas, en las ciudades, y estuvo también llevando el conflicto de debate contra todos aquellos religiosos que, como hasta hoy, usted se da cuenta que la religiosidad es aquello que ha marcado un gran empate desde el principio de los tiempos. Eso usted lo puede ver ahí mismo en el libro de Mateo, en los versículos que siguen. Si usted se da cuenta, en los versículos del 11 al 15, usted puede leer la porción si quiere, y usted se dará cuenta cómo la religiosidad ha querido cambiar a causa de fines personales una verdad que Dios ya ha establecido. O sea, las verdades de Dios no son cuestión de ahora, tiempo moderno, de que quieran ser cambiadas.
La verdad de Dios que Él estableció en su palabra son cambiadas porque el hombre mismo quiere a su propio criterio sacar un beneficio personal. Así de que no es cuestión de la cual nosotros nos vamos a sorprender, sino fue algo que desde el principio de los tiempos ya la palabra venía marcando que tendría que darse a lo largo de las generaciones. Así de que déjeme decirle que en el lunes y el martes ciertamente Jesucristo tuvo debates. En el miércoles usted ya conoce la historia acerca de Judas Iscariote, de aquel que por 30 monedas de plata vendió a Jesucristo a los principales sacerdotes, pensando según Judas que con ello se iba a hacer rico, puesto que iba a poder comprar un jardín, una gran propiedad, cosa que después vino a culminar en que se ahorcara. O sea, el miércoles fue cuando Judas Iscariote entregó a Jesucristo y la palabra declara que con un beso lo vendió. Algo que tendría que ser de amor era entonces un testimonio de algo que era contrario al amor. Y Jesucristo le dice: hey amigo, con un beso tú vendes al Hijo del Hombre. Con un simple beso tú entregas una vida que es vida para todos aquellos que vendrán por las generaciones. Pero en el día jueves Jesucristo es arrestado. El jueves es arrestado, es enjuiciado, y entonces llegamos ya a un día trascendental. Llegamos al día viernes. ¿Qué ocurriría en el día viernes? Déjeme decirle que en el día viernes, después que Jesucristo fue arrestado, después que fue llevado a juicio y fue condenado y encontrado, según aquellos culpables, según cuando Pilato todavía le decía: hey, en estos tiempos de Pascua debo soltarles a un reo por tradición. Este hombre Barrabás, era jefe de una manada de asaltantes, y en una revuelta mataron, asaltaron y asesinaron a algunos. Pero ¿a quién quieren que le suelte? ¿A este que es asesino o a este Jesucristo que no encuentro culpa alguna? Y todos a una sola voz, incitados por los religiosos. Vea usted, es por eso que lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios desaparece. Lo que es de Dios se mantiene, y usted se da cuenta, porciones pequeñas, que la gente quizá diga, iglesias pequeñas que quizá no han crecido, iglesias que quizá no se conocen, iglesias que quizá no se han mantenido nada más entre quebranto y quebranto, pero se han mantenido. Significa que la verdad ha estado en ella, razón por la cual se han mantenido. Pero han habido iglesias que a veces son masivas temporalmente, como Fumarada, y entonces desaparecen porque no son de Dios. O sea, lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios desaparece. Amén. La obra que hasta el día de hoy, déjeme decirle, Jesucristo ha hecho, en el día viernes viene a culminar. El día viernes ciertamente Jesucristo es crucificado. La palabra declara en los 4 evangelios, porque déjeme decirle que los primeros 3 evangelios se llaman sinópticos. Se llaman así porque los 3 coinciden en muchos relatos. Los 3 tienen cosas de las mismas que hablar. Pero Juan es el diferente, el cual no se llama sinóptico, puesto que él presenta a Jesucristo como el verbo enviado de Dios. Cuando usted lee Juan, usted mira Juan 1:1, donde dice: porque al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero después dice en el mismo Juan 1:14: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gloria, lleno de gracia y lleno de verdad. Amén. Amén. Así de que Juan es el único que no presenta a Jesucristo de esa manera, pero déjeme decirle que en este relato los 4 coinciden en ello. En la crucifixión y en la resurrección de Cristo, los 4 se conectan, porque es un mensaje de tal importancia que ninguno de ellos puede quedarse sin darlo a conocer. ¿Se da cuenta cuál es el poder del Evangelio? Alguien escucha la palabra de Dios, se va para, qué sé yo, para el estado de Maryland. Alguien escucha la palabra de Dios, se va para Florida, y el Evangelio se va regando. Porque mientras más escuchan del Evangelio, mientras más son conscientes que el reino de Dios tiene que avanzar, no Reino Unido, sino el reino que es de Dios. Porque las iglesias, el trabajo que la iglesia hace, déjeme decirle, que no es para beneficio interno. El trabajo que cada iglesia hace es como las escuelas. Preparan a unos niños aquí en Crosby, preparan a otros en Boas, preparan a otros allá en Albertville, pero hay un college que los está esperando. Hay college en Gadsden, hay college, que se dio en diferentes lugares. Los niños van para los colleges y después de ello van para las universidades. O sea, las iglesias, los centros de estudio de Dios, lo único que hacen es preparar a los ministros para que sean competentes, porque son ministros de este nuevo pacto. Amén. Así de que si nosotros hemos sido llamados, déjame decirle, reconozcamos
que en ese día viernes Jesucristo fue crucificado. Y Jesucristo fue puesto en la cruz. Jesucristo se encuentra en la cruz y muere según hora aproximada de los teólogos a las 3 de la tarde. Pasa Jesucristo el resto del día, viernes en el sepulcro, luego el sábado, luego el domingo en la mañana es que comienza la obra de la cual tuvimos lectura y la cual vamos a ver a fondo ahora. ¿Por qué es que en ese día último, por qué es que en ese domingo de resurrección es tan importante? Porque todos los eventos que pasaron antes solo eran para que vinieran cada vez más acumulando el final que tenía que darse, que venía ya programado para hacer la resurrección de Cristo. Amén. Si se da cuenta en el principio de los tiempos, la creación de Dios, cuando dice en el capítulo 1 y el versículo 1, y al principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero dice en Génesis 1, 3 y 4, y dijo Dios, hágase la luz. Y se hizo la luz y separó Dios a la luz de la oscuridad el día y la noche. O sea, con la palabra, con el poder de autoridad, con la expresión que Dios habló, con ese poder que Dios habló con autoridad, es aquel con el que las cosas fueron hechas, es aquel al cual usted y yo como iglesia nos ha sido entregado, es aquel del cual dice el apóstol Pablo, porque las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían, y declara aquello que no ves como que ya hubiese sido hecho, porque la autoridad que vamos a ver más adelante, que Cristo nos entrega como iglesia, es aquella para proclamar la grandeza de aquel que no quedó en la tumba, sino fue levantado al tercer día. Amén. Así de que déjeme decirle que ciertamente hay una confusión entre muchos allá afuera. Hay una palabra que para muchos es confusión. Y muchos me han dicho, pero Jesucristo no fue el primero en resucitar. Dice en el Antiguo Testamento, hubieron quienes resucitaron y también Cristo mismo hizo resucitar a alguien. Sí, déjeme decirle, porque para eso es la iglesia. Dije antes que son centros de preparación, es como escuela. Para eso venimos, para conocer la verdad de Dios y poder proclamar la verdad de Dios que está escrita en su palabra. O sea, hay dos palabras que confunden a las generaciones. Ahí está la palabra que es resurrección y la palabra que es resucitación, las cuales tienen dos términos diferentes. Cuando el profeta Elías resucitó al hijo de la viuda, si se da cuenta, cuando Elías fue enviado por Dios y que fue alimentado por la Sarepta, entonces el hijo de ella con el tiempo murió, pero Dios a través de Elías lo hizo nuevamente resucitar, y el hijo de la viuda de Sarepta resucitó porque ya estaba muerto. Eliseo también, frente a la tsunamita, aquella mujer que le hizo un cuarto para que llegara y durmiera, puesto que no tenía un lugar donde dormir cuando llegaba a esa área, también el hijo de la tsunamita murió, pero también Eliseo, a través del Espíritu de Dios, lo hizo vivir. O sea, hubieron dos resurrecciones en el Antiguo Testamento. Jesucristo con una palabra de poder frente a Lázaro, frente a su tumba, le dijo, Lázaro, levántate, ven fuera. Entonces Lázaro salió, él llegó y fueron tres que resucitaron. Pero déjenme decirle que eso no se llama resucitar, eso se llama resucitación. Porque ellos estaban muertos, vinieron a vivir, pero nuevamente volvieron a morir. Ellos no vivieron después de resucitados, no vivieron eternamente. Ellos fueron resucitados, Lázaro murió a su tiempo, Lázaro no quedó eternamente después de ser resucitado por Cristo. O sea, él murió a su tiempo, lo cual se conoce como resucitación. Pero vengo a presentarles a uno, el único, la primicia, el primero y el único que hasta el día de hoy ha resucitado a lo largo de todos los tiempos, y su nombre es Jesucristo, al cual hasta el día de hoy le debemos la primicia, porque todos aquellos que después de Cristo han muerto, déjenme decirle que sus almas, la palabra declara, que han sido levantadas, pero su resurrección aún todavía está pendiente. La resurrección del cuerpo aún todavía está pendiente. Así de que vea qué es lo que dice en el libro de Juan. Si tienes la palabra de Dios, lo invito ahí al libro de Juan en el capítulo 11. Veamos sus versículos 25 y 26. Y vamos a ver por qué es que le estoy hablando lo que le estoy hablando. O sea, hay base bíblica. No hablo nada más por lo visto en otros libros, sino es una base que Dios ha dejado, al cual cada uno de nosotros tiene acceso, si así lo quiere. Pero la historia ya comencé hablándola y diciendo, porque ciertamente
Cuando Jesucristo escucha de su amigo Lázaro, usted ha escuchado que Jesucristo amaba a Lázaro, era su mejor amigo. La familia de Lázaro, Marta y María, eran la familia en las cuales él se hospedaba cuando iba a Betania. Y él los amaba tanto. Y él no quería, la palabra declara que Jesucristo lloró cuando miró que Lázaro, su cuerpo, había dejado de funcionar acá en la tierra. Pero vean qué es lo que dice en el libro de Juan 11. Veamos el versículo 25 y 26, que dice así la palabra. Contestándole Jesucristo a Marta, le dice así, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. O sea, ciertamente Jesucristo es el único que hasta el día de hoy ha resucitado de entre los muertos. Dije ya, otros han tenido resucitado, pero han vuelto nuevamente a morir porque ellos no cubrieron el favor de Dios de la manera que había sido enviado Jesucristo. Por eso déjeme decirle que Jesucristo es tan importante para muchos. Si usted se da cuenta, algunos se les habla de Jesucristo, unos dicen, ¿y quién es él? Otros dicen, no he escuchado nada de él. Pero si nos detenemos un poco en el tiempo, usted se dará cuenta que la edad suya y la edad mía son marcadas conforme a la edad de Cristo. Si se da cuenta que el calendario está marcado desde cuando Cristo nació, por eso es que nuestros años 2024 significan el año en que Cristo nació. Hasta el día de hoy han pasado 2024 años. Hasta el día de hoy. Y los años que pasaron antes significan antes de que Jesucristo naciera. ¿Se da cuenta de la importancia de Cristo? O sea, Cristo marcó el tiempo en la historia. Jesucristo, su nacimiento, marcó el tiempo que ya había pasado antes de que Él llegara. Ha marcado el tiempo desde su nacimiento hasta el día de hoy y marcará hasta que llegue el final de los tiempos. Y Él es tan importante y para muchos no se da cuenta que Él es el centro del tiempo, aunque no depende del tiempo. Amén. Así de que, pero ¿qué fue la lectura que nosotros tuvimos? ¿Cuál es la información que nosotros tenemos? La lectura que nosotros tuvimos nos dice algo. Si usted y yo nos metemos en esa historia, nos daremos cuenta que aquellas dos mujeres que llegaron al sepulcro en horas de la mañana nos dan ciertas evidencias, nos dan cierta información. Porque dice en el primer versículo que ellas llegaron terminado el día de reposo, que es el día sábado, las primeras horas del primer día de la semana, el cual es el día domingo. Vea usted, se presentan dos mujeres, dice la lectura que tuvimos. María Magdalena, ¿usted ha escuchado de María Magdalena? María era de un lugar llamado Magdala. Por eso algunas mujeres se ponen Magdalena como nombre, pero ese es un gentilicio. O sea, ella nació en Magdala. Era por eso que se decía María Magdalena, María que viene de Magdala. María Magdalena y la otra María, dice ahí, que es la madre de Jesucristo. Habla de la otra María, pero es la madre de Jesucristo. Pero vea usted con qué mentalidad de oyen. O sea, leemos la palabra del Señor, escuchamos muchos mensajes, Dios nos habla de diferentes maneras, pero aún no hemos escuchado la voz de Dios. Dije al principio, usted puede oírme, pero no me escuche. Oír y escuchar son dos cosas diferentes. Oír, usted nada más lo percibe a través de su sentido del oído, pero escuchar significa poner su integridad, su ser completo, a entender lo que su ser está escuchando. Por eso dije, óiganme a mí, pero escuchen a Dios, pónganle mente al mensaje de Dios. Porque aquellas mujeres, déjeme decirle, que la palabra declara que llegaron ciertamente a hora de la mañana, y aunque en este evangelio no lo dice, pero dije anteriormente que los cuatro hablan de ello, pero cuando usted mira a Marcos y a Lucas, se dará cuenta que ellas lo que llevaban en ese horario eran especias aromáticas. O sea, esperaban encontrar a un cuerpo al cual, según la costumbre judía, pudieran ellos bañar de especias aromáticas para presentarla fragante a la hora de su sepulcro. Estas dos mujeres se presentaban, ellas llegaban con cierta incertidumbre, con incredulidad, porque habían caminado con Cristo. O sea, María, la madre de Jesús, había estado con él 33 años de su vida y no le había entendido aún. Recuerde que desde antes que naciera Jesucristo, desde antes que fuera puesto en el vientre, ya María sabía quién era Jesucristo.
ya sabía cuál era el propósito, ya sabía que el Espíritu de Dios posaría en su vientre y que lo que nacería de él sería llamado el Hijo de Dios. Caminó hasta los 33 años, recuerde que comienza Jesucristo su ministerio a los 30 años. Y él tiene 3 años de ministerio, lo cual da 33 años de vida. Ella estuvo con él toda su vida y no lo conoció. No entendió. La palabra dice que ella nada más atesoraba todo en su corazón. Ella solo alimentaba su corazón de toda la información que le llegaba, pero aún no había percibido el momento que había pasado. Llegan las 2 Marías, llevan las especias aromáticas, quieren ungir a Cristo para que se vaya fragante, pero se encuentran con una gran verdad, la cual ya les había sido dicha, pero que no se les había revelado como a muchos hasta el principio. Hay muchos que hasta el día de hoy pueden portar la Biblia, pueden tenerla si quieren su mesita de noche, pero son como una casa. Cuando alguien construye una casa, termina todo, puede tener las luces, pero tiene que venir la compañía de luz a conectarle la electricidad para que haya iluminación. Todo está dentro, pero no hay iluminación, no hay entendimiento, no hay revelación del cielo para que se comprenda qué es el mensaje celestial que Dios está mandando a través de su palabra. A veces lo miramos de manera física, pero no lo miramos con los ojos espirituales. Habacuc dice, dice Habacuc, desde mis alturas me hiciste ver y has puesto en mí pies como de sierva. O sea, desde mis alturas ves mi realidad. Desde mis alturas ves quién soy yo delante de tus ojos. Pero ahora en mis alturas, dice el profeta Habacuc, me has visto ver cómo realmente tú me ves y quién soy yo delante de tus ojos. Y Dios envía mensajes, envía información, envía directrices, envía mapas para no perdernos en el camino, pero no llegamos al mapa, no lo estudiamos, no lo entendemos o no le pedimos a Dios revelación, luz en su Espíritu Santo para que podamos caminar bajo un mismo sentir. Dios envía información, pero no estamos conectados al sentir de Dios. No queremos dejar nuestra parte humana para conectarnos con el sentir de Dios. Estas 2 mujeres llegaron con las especias y se encontraron con un gran dilema para ellas. Algo sobrenatural se estaba presentando a sus ojos, algo que no habían visto antes. Porque la palabra le declara en lo que leímos que en ese momento, ¿por qué no llegó antes el ángel y se sentó? ¿Por qué no lo hizo antes de que ellas llegaran? No, era porque querían que ellas fueran presenciales, para que se rompiera el enigma en ellas, para que se rompiera la escama y viera luz de entendimiento acerca de las palabras que Cristo había proclamado cuando andaba con ellos. Dice la palabra que en ese momento que ellas llegan, se oye un terremoto. Se siente un terremoto del cual los guardias se quedan como muertos, se quedan estupefactos, se quedan, como dicen en inglés, speechless, sin habla, no saben ni qué decir. Pero aquel ángel del cual ellas son presenciales, dice que desciende del cielo con unas ropas brillantes, con unas ropas blancas como la nieve y remueve la piedra, pero vea usted después de eso. O sea, remueve el conflicto, remueve el problema, remueve el defecto, remueve lo que impide pasar al otro lado. O sea, con eso es lo que estoy diciendo. Si la piedra es aquella que te impide pasar al otro lado, ves el Jordán, pero estás de este lado del Jordán, necesitas cruzar a Canaán, a la tierra prometida, el Jordán es tu barrera, esa piedra es removida, es quitada por la presencia de Cristo, esa piedra es eliminada, cruzas entonces al otro lado y entonces ves la realidad de aquello que has escuchado antes a través de la palabra de Cristo. La palabra declara que el ángel de Dios removió la piedra, pero más que ello, se sentó sobre ella. ¿Y quién se sienta? Sino alguien que ha recibido la victoria. ¿Acaso alguien que está con miedo se sienta calmado en un lugar? ¿O está atento por cualquier situación que se presente? El ángel se sentó sobre la piedra. Ve tú la victoria que estaba ya anticipando para ti y para mí como iglesia. Se sentó y le dice a las mujeres, no le dijo a los guardas, porque a él no le interesaba lo que ellos pensaran o fueran a proclamar después como mentira. Le dice a las mujeres,
no temáis vosotras. Venís a buscar a Jesucristo, aquel que fue sepultado. Pues déjame decirte que hay una buena nueva. Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Jesucristo vive. Jesucristo lo proclamó cuando estaba con ustedes. Y así como lo dijo, Jesucristo es el centro de la palabra del Señor. Si tú miras ahí en el libro de Apocalipsis 19:10, tú te darás cuenta que la palabra declara que el testimonio de Jesucristo, las obras que Cristo hizo, son el testimonio, son la vida de todas las profecías que pasaron acerca de él desde la antigüedad. Amén. Toda la palabra de principio a fin habla de Jesucristo. Jesucristo es el centro y la razón única por la cual el Padre vino a manifestarse a la humanidad. La palabra lo único que hace es que el Padre vino a identificarse con los hombres para que nosotros como humanos lo conociéramos. Jesucristo llegó sí, pero Jesucristo cumplió de pe a pa lo que había sido proclamado acerca de él. En la cruz del Calvario, en la crucifixión, más de 150 profecías ya se habían cumplido acerca de Jesucristo. Cuando aquellas mujeres llegan, quedan asustadas de ver la obra que se está realizando, una obra sobrenatural, algo que no entienden, alguien que descienda del cielo con tal presencia y que les hable a ellas. ¿Te das cuenta? María ya había tenido la experiencia. A María y el ángel se le había presentado cuando Cristo iba a nacer. Pero ¿qué hay de María Magdalena? Jesucristo mismo ciertamente le había sacado, la palabra declara, que más de 7 demonios. Y la había liberado, sí, y estaba agradecida. Por eso es que ella estaba agradecida y estaba al pendiente de todo lo que con Jesucristo pasaba. Jesucristo dijo acerca de aquellos que ven a Jesucristo de una manera suave, de una manera light, de una manera que si puedo lo hago, si no puedo no. Jesucristo dijo, porque ¿quién necesita de médico? ¿El enfermo o el sano? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama, pero al que poco, poco amor demuestra. Todo aquel del cual Jesucristo metió su mano y le sacó de la profundidad del pecado, de aquello que ya lo tenía destinado a una muerte eterna. Y no es el infierno lo eterno, déjame decirte, sino es el lago de fuego que arde con fuego y azufre eternamente. Pero si Jesucristo tuvo un amor tal, que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Y la palabra declara que aquel que fue unigénito se hizo el primogénito delante de muchos de sus hermanos. O sea, si nosotros no éramos contados, déjame decirte, si el apóstol Pablo le dice a los romanos, en Romanos 1:16, y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, también al gentil, también a todo aquel que no es judío. Déjame decirte, si Dios amó de tal manera al mundo que ciertamente envió a Jesucristo a cumplir su propósito, pero fue cegado temporalmente para que tú y yo fuéramos incrustados como iglesia gentil, para que hasta el día de hoy, no solo nosotros, sino nuestras generaciones pasadas que amaron a Cristo, están ya en su presencia, esperando conectar su alma con su cuerpo para que todo su ser completo esté unificado. Porque dice Primera de Tesalonicenses 4:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Crees tú eso? ¿Crees tú que tu cuerpo es importante? ¿Crees tú que tu físico, tu alma, tu espíritu tiene que mantenerse íntegro para que tu tricotomía sea guardada irreprensible, para cuando Cristo venga a las alturas y diga por nombre, Sósimo, Alberto, Francisco, y mencione nombres que los impíos no escucharán, dice la palabra, sino solamente aquel cuyo nombre está inscrito en el libro de la vida y que forma parte del ejército de Dios del cielo, que forma parte de aquellos que con autoridad Cristo ha dejado acá en la tierra para que pregonen su verdad, para que
que hablen de su resurrección, para que hablen que Cristo no está muerto, sino que Cristo resucitó de los muertos, Cristo se levantó al tercer día y Cristo está sentado a la diestra del Padre, pregonando por ti y por mí. Oh, Ramiro está queriendo caer en tentación. Padre, por favor, ayuda a Ramiro, dale fuerza espiritual, sosténlo espiritualmente, dale el poder, porque no quiero que Ramiro se pierda. Oh, Alberto se está quedando atrasado. Padre, por favor, inyecta en Alberto una porción mayor de tu presencia para que él no se pierda. El trabajo de intercesión que Cristo está haciendo hasta el día de hoy, déjame decirte que es aquel que comenzó a hacer desde que ascendió, se sentó a la diestra del Padre, y si él resucitó fue con un propósito, no fue nada más de que alguien diga, oh, un cuerpo se levantó. No. En todo lo que Dios ha establecido hay propósito, porque aún cada uno de los dedos de tu pie tienen un propósito y nada fue puesto extra en ninguna de las cosas. Amén, aleluya. Cada cosa tiene una importancia especial en Dios. Amén. La palabra declara en el libro de Ezequiel 18:4, porque todas las almas son mías, mas el alma que pecare, esa morirá. Tanto el alma del Padre como la del Hijo son mías, mas el alma que pecare, esa morirá. Y no es cuestión de una muerte física, es cuestión de una muerte eterna. El alma no muere físicamente, lo que muere es solo lo corporal. La palabra declara en el libro de Génesis 3:19, con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Tu cuerpo, el tuyo y el mío, tienen un tiempo establecido si no somos la generación que esté viva cuando Cristo venga por su iglesia. Porque si estamos vivos, déjame decirte que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:51, he aquí, os digo un misterio, no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que estemos vivos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos transformados, y juntamente con ellos alzados para encontrarnos con el Señor en las nubes. ¿Crees tú esto? ¿Crees tú que la palabra es viva y eficaz? ¿Crees tú que es más cortante que espada de doble filo? ¿Crees tú que tiene el poder para pasar, para conocer la mente, el corazón, cruzar las coyunturas y los tuétanos y discernir los pensamientos del hombre? ¿Crees tú que la palabra del Señor tiene la eficacia de que todo lo que habla, Jesucristo dijo, ni una tilde ni una jota quedarán sin cumplir? Amén. Todo lo que la palabra ha establecido, todo eso ha sido dicho para que nosotros nos preparemos y seamos aquellos que Dios quiere levantar. Amén. Amén. Cuando aquellas dos mujeres vieron la obra, se acercaron a asegurarse que el cuerpo de Cristo no estaba dentro. La curiosidad, querían ellos evidencia, querían pruebas de lo que el ángel estaba dando. Serían como algunos que en estos tiempos me han dicho algunos, no, Dios ya no hace milagros. Dios se quedó con los milagros en el tiempo de Cristo. Están tan cegados que los milagros que Dios presenta cada día a sus vidas no tienen entendimiento espiritual de verlos. El soplo de vida, el palpitar de tu corazón y el mío hasta el día de hoy son un milagro de Dios. Amén. La obra que tú vas a realizar mañana y los días por venir son un milagro de Dios, porque Él pone en ti el querer como el poder, como el hacer, porque Él te da las herramientas que tú necesitas. Y tú dirás, como algunos allá afuera, no de Dios, tengo muchos bienes, tengo una gran cuenta bancaria, tengo todo lo que necesito y no necesito de Dios. Pero en el libro de Lucas 12, Dios en la parábola le dice: aquel rico insensato, todo lo que has atesorado, ¿para quién será? Aquel rico que dijo: tengo muchos bienes atesorados para muchos años. Alma mía, come, bebe y descansa, porque
porque muchos bienes tienes atesorados para muchos años. Allá afuera hay muchos que no les importa que Cristo haya resucitado. No les importa ni les interesa escuchar siquiera que Cristo los oriente, quizá para llegar a una mejor vida. No les importa y quizá ellos se quedan haciendo horas extras, ganando un dinero mayor, del cual el diablo los va a despojar. Vendrá el saltón, el revolcón y todos aquellos males que el diablo envía para hacerles quitar lo que pudieron aprovechar, llegando a escuchar la orientación de Dios. No es Ramiro hablando, es Dios orientando a su pueblo para que cada vez sea mejor. Amén. Pero estas dos mujeres, la palabra dice que tuvieron temor al ver las maravillas que estaban pasando frente a sus ojos, pero tuvieron temor, pero también gran gozo ante las palabras de aquel ángel. Cuando el ángel les dijo: vayan y den las buenas nuevas a sus hermanos y díganles que Jesucristo va rumbo a Galilea y allá los encontrará. Y cuando tú sigas leyendo, te darás cuenta que cuando ellas iban para donde los demás discípulos, Jesucristo les sale al encuentro y le dice: salve. Y la palabra declara que las dos se arrodillan y lo adoran, porque reconoce que aquel que les dio promesa es aquel que está frente a ellas con las mismas palabras que el ángel les había dicho. Jesucristo corrobora y les dice: vayan y díganle a mis discípulos que nos encontraremos en Galilea. Ellas iban con gran temblor, pero iban con gozo. Ellas iban asustadas, pero iban con gozo. El momento de la prueba es temporal. No hay mal que dure 100 años, ni quien lo pueda resistir, dice un cántico. Pero déjame decirte que todo mal, todo desierto, toda prueba, toda incertidumbre, duda o fortaleza que tú puedas tener, tiene un tiempo límite. Y Dios sabrá si eso lo está haciendo para pulir tu vida. Las mejores joyas no son aquellas que se hacen a la ligera y se ponen en una cortina, no. Las joyas de más calidad y más caras son aquellas que llevan tiempo de pulimento, son pasadas al fuego y llevan un acabado más delicado que aquellas que son inmediatas. Si Dios está trabajando en tu vida, es porque Él sabe a qué nivel Él quiere llevarte. Te has quedado quizás sin trabajo, quizá te han quitado horas de trabajo, quizá no tienes el ingreso que necesitas, quizá piensas que en el pago del carro, de la renta, de lo que sea, en poco tiempo tú no tienes. Déjame decirte que aquel que en medio del desierto multiplicó la Abraham, aquel que a la viuda de Sarepta te dio provisión, aquel que a través de Josué derribó los muros de Jericó, aquel que hizo descansar a Daniel en el foso de los leones, es aquel al que yo te he venido a predicar en este día. Amén. Jehová de los ejércitos es aquel del cual dice el libro de Hebreos 13:8. Y el Señor es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Todos los acontecimientos que en la resurrección fueron dados llevaban un solo principio. Cuando las mujeres iban a decir a los otros discípulos que Jesús había resucitado, en ese mismo momento, en los siguientes versículos de este capítulo 28, mirarás que los guardias también se fueron a hablar a los principales sacerdotes del Sanedrín. Dijeron lo que había pasado. Le dijeron: el ángel bajó, quitó la piedra, el cuerpo de Cristo ya no está. Todo lo que él había dicho fue real. Y en un momento también las mujeres y ellos quizá pensaron: ¿para qué fue el arresto? ¿Para qué fue el juicio? ¿Para qué fue la caminata al Calvario? ¿Para qué fue escarnecido
con aquellos látigos con puntas de metal que le quitaban pedazos de piel. ¿Para qué? Le fue puesto como mofa, como burla, un lienzo de púrpura para ponerle una corona de espinas y llamarle Salvé, Rey de los Judíos, como burla. Y aquel del que esa palabra, como oveja de matadero, fue llevado y no abrió su boca. Aquel que fue llevado a la cruz, que fue puesto sin siquiera vituperar nada, aquel que soportó latigazos, aquel que dijo sed tengo, y le fue dada una esponja con vinagre, aquel que soportó burlas, escupitazos, vergüenzas, porque todo aquel que era puesto en un madero en la entrada de la ciudad era porque era maldito y lo avergonzaban delante de los que entraban. Aquel que tuvo que morir lo hizo todo y no abrió su boca, porque te miraba a ti y me miraba a mí, y él sabía que a diferencia de todo mortal, tú puedes escuchar a muchos allá afuera. Yo he venido a Estados Unidos, dicen muchos, porque quiero tener carro, quiero tener casa, quiero tener celular. Alguien en el trabajo, el día jueves, yo le decía, usted está joven, tiene 21 años, puede ir al colegio y prepararse para no trabajar fuerte y ganar más dinero después. Y él me decía, no, yo quiero 2 trabajos, quiero comprar una casa, quiero comprar un terreno, quiero tener un carro, quiero tener dinero, quiero. El corazón del hombre se ha hecho tan egocentrista que la redención de Cristo fue solamente un evento del cual no tiene importancia. Pero cuando Cristo vio, aquellos guardias quizá pensaron, como lo hicieron María Magdalena y María, ¿para qué todo el sufrimiento que Jesucristo tuvo que pasar si ya su cuerpo no está en la tumba? Si ya los lienzos están sin el cuerpo, si el sudario que en su cabeza está puesto a un lado, ¿para qué todo eso, el proceso que pasó, si su cuerpo ya no se encuentra? Pero déjame decirte, a cualquier tumba del mundo a lo largo de la historia, tú puedes ir a visitar a tu familia, a tus familiares, yo puedo ir a visitar a los míos y puedo saber que ahí el cuerpo fue puesto. Pero déjame decirte que los que van a Jerusalén, los que van a ver la tumba de Cristo, van con la convicción de que ellos no llegan con flores, no llegan a llorar, no llegan a lamentarse por la muerte de alguien como lo hace cualquier mortal. Ellos llegan con la convicción, con la felicidad, con el júbilo de saber que la única tumba que está vacía en todo el mundo es la tumba de Cristo, porque Cristo venció la muerte, Cristo venció el panteón, Cristo venció, porque el aguijón de la muerte, la palabra declara que es el pecado, y ese mismo aguijón, Cristo en esta hora quiere romperlo en tu vida para darte aquella paz de la cual dijo Jesucristo en el libro de Juan 14:27, cuando estaba con sus discípulos y les dijo, ustedes se sienten que tienen paz, pero Jesucristo les dijo, la paz les dejo, no dijo la del mundo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, porque paz no es ausencia de problemas. Tú puedes tener problemas, tú puedes tener dificultades, pero dentro de ti puede haber una paz, porque dijo Pablo a los filipenses en el libro de Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro, aquel que resucitó, aquel que te dio la victoria, aquel que nos hizo nacer como iglesia, es aquel que en el día de hoy proclamamos que Cristo no está muerto, Cristo está vivo, Cristo resucitó al tercer día, Cristo se levantó de entre los muertos, se le presentó
presentó por 40 días a sus discípulos para dar evidencia, de lo cual muchos religiosos dicen, no, se presentó en espíritu. ¿Por qué si en espíritu? Si comió pescado y deleitó con ellos en las cenas primeras que le hizo ver que era evidencia viva de que su ser había resucitado. Amén. Quiero pedirte, amado pueblo, que te pongas de pie en esta hora. La iglesia a veces nos hemos quedado solamente con la historia. Cuando tú lees un libro y ese libro te da consejo, no te quedes con la letra del libro. Quédate con el consejo que el libro te da. Si tú te quedas con el consejo, todas las palabras del libro llenarán su requisito. Si tú atesoras esta palabra y la vives, y la palabra creará vida en ti. Porque esta no es la palabra de Dios, sino son espíritus que Dios envía a través de letras. No te quedes con las letras. La paz no es la ausencia de problemas. La paz no es la ausencia de conflictos, sino la paz es la presencia de Dios, la presencia de Cristo dentro de tu vida y dentro de mi vida. A veces no hacemos uso de la paz. La historia de este país declara que el 1 de enero de 1863, a lo largo de la historia, hubo mucho tráfico de morenitos de África que eran usados como esclavos. Llegó a la presidencia un hombre en este país de Estados Unidos llamado Abraham Lincoln. Tú conoces la historia. Abraham Lincoln no le gustó la esclavitud. Él abolió, eliminó la esclavitud. Abolió la esclavitud el 1 de enero de 1863. Pero muchos esclavos seguían esclavos. Pero seguían esclavos porque no podían leer y escribir y no habían visto el edicto que había salido donde ellos ya eran libres. Allá afuera andan muchos que todavía son esclavos porque no han llegado a leer el edicto, la constitución de Dios, para saber que ya son libres. Pero tú y yo, la redención de Cristo y la entronación a la diestra del Padre, a ti y a mí, nos ha hecho libres. Es por eso que la palabra declara que donde está el Espíritu de Dios, ahí. Amén. 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 Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. ¿Crees tú en la resurrección de Cristo? La palabra declara que aún el diablo conoce de la palabra revelada de Dios. Cuando Jesucristo fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista y llevado al desierto, el mismo Satanás lo tentó con conocimiento y le dijo: si eres realmente el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Pero Jesucristo le dijo: escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios de Dios. La resurrección no quedó ahí. ¿Crees en la resurrección? ¿O te has quedado con la historia de la resurrección? Porque la resurrección se encarna. La resurrección culmina cuando tú la vives dentro de ti. Después que Jesucristo resucitó, puede leer
del 18 al 20, acá del mismo, Mateo 28. Y te darás cuenta que después que Jesucristo resucitó, estuvo 40 días con los discípulos, dándoles evidencia de las palabras que él había dado antes de ser crucificado. Y después de la evidencia, Jesucristo dice en el libro de Mateo 28, 18: toda potestad, todo poder, todo control me es dado. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No porque no la tuviera, porque él tenía potestad sobre todo desde antes de llegar, pero tenía que cumplir profecía, tenía que cumplir requerimientos, tenía que cumplir la palabra que hablaba donde era la columna, el centro que había sido dada a la humanidad. Toda potestad me ha sido dada, por cuanto yo la tengo. Y aquí viene la copa, el tapón que culmina el tiempo de la Semana Santa. Una vez resucitado Jesucristo, una vez dicho que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra, entonces te habla a ti y a mí. Creen en la resurrección mía, dice Jesucristo. Atesoran en su corazón la evidencia, la realidad de que yo resucité, o han quedado solamente en la historia, o han visto nada más tradición que hablan acerca de un Jesucristo resucitado. Pero Jesucristo, una vez resucitado, lo que culmina, lo que pone por terminación a su resurrección es esto. Para ti, para mí es esto, porque esa es la gran comisión. Dice: por tanto ustedes creen que yo resucité, por cuanto ahora les digo que toda potestad, todo poder, todo dominio me es dado en los cielos y en la tierra. Yo los empodero, yo se los transfiero, se los transmito, yo se los doy. Por cuanto ya tengo ese poder, yo se los entrego. Y le dice: por cuanto me ha sido dado, por tanto, id a ser discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. No dice solo el día domingo, no, todos, absolutamente todos los días que tú y yo existamos, todos los días hasta el fin del mundo. Tienes desierto, tienes tropiezos, tienes pruebas, tienes situaciones difíciles. Déjame decirte que el salmista en Salmo 23:4 dice: porque aunque camine en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. No estoy solo, estoy en prueba, no estoy solo. El evangelio, lo difícil, lo imposible para muchos es hacer el evangelio con sus propias fuerzas, pero yo no vengo a decirte que lo hagas con tus propias fuerzas, porque el evangelio lo hace Jesucristo a través de ti. Oh, Jesucristo te dice en esta hora, cuando te tengas que presentar en frente de los gobernantes, no temáis, porque ¿qué vais a decir? Porque yo pondré palabra en tu boca. Tú nunca estarás sola. La seguridad del Espíritu de Dios cuando tú aceptas a Cristo. No hay nadie que no haya aceptado a Cristo en el cual del Espíritu Santo. Pero todo aquel que ha aceptado a Cristo viene a convertirse en casa de Dios y morada del Espíritu Santo. Amén. Esta tarde es una tarde de reflexión. Esta tarde no estamos moviéndonos en tradición. Esta tarde, amado pueblo, es para que reconozcamos que no hay obras acá en la tierra que nos puedan dar la eternidad. El libro de Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, no que hagáis obras comunitarias como Diana, como Calcuta, como muchos que han sido conocidos por sus benéficas, pero solo Dios sabe cuál fue su destino. Por obra, dice: por gracia sois salvos
por medio de la fe en el único que ha sido dado a la tierra, al hombre, en el cual podemos ser salvos. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. O yo soy santo, yo acepto, porque predico muy bonito, porque tengo mucho conocimiento. Dijo el apóstol Juan: muéstrame tus obras y yo te mostraré las mías. Porque dice el libro de Santiago 2:26: porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Pero en el día de hoy yo te vengo a presentar un plan de vida, del cual te sacará de la muerte a una eternidad con Cristo. Es una eternidad de la cual tú puedes disfrutar desde acá de la tierra. Quizá pensarás: tengo que morir para gozar allá en los cielos en la presencia de Dios. Pero déjame decirte que los dones del Espíritu Santo, paz, amor, gozo, mansedumbre y los 9 que dan, ya son un regalo del cual tú y yo podemos gozar acá en la tierra. ¿Quieres tú pasar de muerte a vida en este día? ¿Quieres tú saltar como becerro de entre la manada y ser alguien diferente? ¿Quieres tú, como los 12 discípulos, salir de la multitud y ser alguien diferente que entienda el mensaje que Dios tiene para tu vida? Yo te invito en esta hora. Si no has aceptado a Cristo, Él es el único medio. La palabra declara en 1 de Timoteo 3:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tienes a Jesucristo en tu corazón. Tienes tu vida eterna a través de Cristo. Si la muerte llegara a ti en esta noche, o Cristo llegara en esta noche por su iglesia, ¿estarás tú en la condición de irte? Si no lo estás, yo te pido ahí, en el lugar donde tú te encuentres, que tú le pidas a Dios que te alivie, que te dé las herramientas para que puedas una vez más caminar en sus caminos. El apóstol Pedro, en el libro de Hechos 3:19, hablando a los religiosos, les dice esto: varones judíos, arrepentidos y convertidos, para que sean perdonados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Reconocer tu culpa no es suficiente, pero sí entregarlas a Dios para que Él haga la obra en tu vida. Vamos a orar. Padre, yo levanto mi mano en esta hora, mi Rey, delante de tu pueblo. Te doy las gracias, Padre amado, porque como un mortal me he presentado, pero el hombre espiritual que has puesto dentro de mí se ha dispuesto a hacer un vaso, un caudal, a través del cual tú hables a tu pueblo. Si tú no estás, oh Dios, dentro del cuerpo humano, el hombre sigue siendo solo un mortal. Pero ahora, Padre, yo te doy las gracias, porque a través de estos labios tú has hablado a tu pueblo tu verdad. He hablado de ti, oh Rey, no de mí, porque tú eres la noticia de todos los tiempos. Tú eres la única razón por la cual las congregaciones tuyas se presentan para recibir nueva dirección cada vez. Mi Dios, yo te pido por la vida de cada uno de ellos, que con el gozo que han llegado, Padre, los hagas llegar a su casa. Que la palabra que en este día tú has inyectado en sus corazones, la vivan, la atesoren y la pongan como evidencia en su diario caminar. Padre, yo te doy las gracias por sus vidas. Te doy las gracias por la oportunidad que a cada uno de nosotros nos
has dado, de recibir de tu palabra nueva dirección y tener un entendimiento mayor acerca de lo que tú has plasmado, que es el Espíritu tuyo puesto a través de unas letras. Yo te bendigo, Padre, te doy las gracias por sus vidas y te pido que seas tú bendiciéndolos, que el día de mañana, que comienza su semana laboral, tú los guardes, que los lleves con bien, que la palabra de la cruz sea palabra en sus labios, que la emanen a todo aquel que los escuche. Padre, bendice su trabajo, bendícelos con salud, bendícelos con oportunidades, oh Dios, bendícelos con vida, dales ingreso, mi Dios, para que puedan cubrir sus necesidades. Padre, bendice los ingresos de esta iglesia, que diezmos y ofrendas que serán colectados sean, oh Dios, con el único propósito de que tu palabra sea llevada a aquellas almas que caminan sin dirección y sea luz a aquellas que caminan en tinieblas. Te bendecimos, Padre, te exaltamos, te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado y el amado pueblo de Dios, a través de esta ofrenda de palmas, dice el Todopoderoso. Amén, amén, amén. Así de que todos les recuerdo, mis hermanos, de las actividades de esta iglesia. Recuerde que los miércoles de 7 a 8 tenemos oración. Los sábados de 6 de la mañana a 7 también tenemos oración. Y los servicios, que son los domingos de 4 a 6, es el servicio general. Así de que si en algo podemos servir como iglesia, estamos para ello. Amén. Dios nos los bendiga, que tengan una semana de bendición, que sean prósperos. No digo en cantidad material, sino prósperos en que todo lo que ustedes emprendan tengan éxito. Amén. Les bendigo, les amamos en Cristo, los esperamos y saben que estas puertas siempre estarán abiertas para cuando ustedes así lo deseen pasar un tiempo juntos acá. Amén. Bendiciones, mis amados.